Laura, estábamos hablando ayer sobre lo que escribimos, que creo que no es muy parecido, y estaba pensando en qué, bueno, de dónde viene y en qué se sujetan nuestras historias. Y yo siento que con independencia de cómo se clasifiquen los libros que uno escribe, que podemos decir ahora, muchas veces estamos hablando de literatura de ficción, de no ficción, si son relatos que tienen, por así decirlo, una base real, creo que lo que más los define es la mirada que uno tiene, ¿no? Como esa música que los atraviesa, que puede resultar un libro, digamos, humorístico, melancólico o cerebral. Creo que hay algo como que supera todas esas categorías con las que intentamos ordenar los libros, ¿no? No sé qué piensas de esto. Bienvenidos a Correspondencias, un experimento entre escritores que están listos para mostrarse las cartas. Bueno, yo pienso que sí, que estoy completamente de acuerdo. La mirada de cada uno es lo que más importa, más allá de ningún género. Yo, de hecho, soy muy poco defensora de los géneros y a la vez soy muy defensora de ellos porque creo que en realidad todo es ficción. En mi caso tiene mucho que ver con que vivo la vida como si yo misma fuese la protagonista de algún tipo de relato mío. Y entonces eso lo convierte en algo muy divertido. Incluso me obligo a hacer cosas para entrar en determinado tipo de ficción que he imaginado antes, ¿no? La idea para mí siempre es muy lúdica. Hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaron, siempre que me preguntan sobre la ciencia ficción y demás, y a mí me parece también como género una cosa muy cerrada, muy concreta y con la que no me siento muy cercana a excepción de los cuentos. Cuando escribo cuentos sí que voy muy por ahí, pero en general no. Y dije algo así como, no me gusta la ciencia ficción, lo que me gusta es jugar con la ficción. Y yo creo que es eso lo que hago, ¿no? Para mí la ficción es más real que la realidad misma y mis relatos están hechos de eso, de trozos de ficción que a mí se me han vuelto reales. Y todo en mi caso, no sé en el tuyo, pero en mi caso tiene que ver, creo, yo siempre como periodista estoy obsesionada con la idea de dónde nace un escritor. Yo creo que me di cuenta una vez que fui al cine, la primera vez que fui al cine con mi madre a ver una película cuando tenía 5 años, y era un cine enorme, de aquellos que había antes, una única sala, y nos tocó estar en primera fila y una película supuestamente de dibujos animados que en realidad no era para niños, y era Quién engañó a Roger Rabbit, de Robert Zemeckis. Y con 5 años darme cuenta que los personajes de ficción tenían vidas horribles, o sea, porque Roger Rabbit era un actor de una serie de dibujos animados que luego iba a casa y odiaba su vida, pero sin embargo quería hacer reír a los demás, y en lo único que consistía su vida era en hacer reír a los demás. No sé, creo que me impactó tantísimo aquello porque vi una forma de vida que encajaba perfectamente con la clase de persona que era yo ya con 5 años. Yo siempre he sido muy bufonesca y me ha gustado que los demás se rían a mi alrededor, aunque yo esté triste, y un poco como el payaso, en La señora Potter hay mucho sobre esto. Creo que allí de repente se despertó algo que no dejo de repetir en lo que hago. Siempre hay una ficción dentro de la ficción en mis novelas y los personajes de esa ficción están interpretándose a sí mismos todo el rato. Y creo que más allá del Quijote, más allá de todos los espejos que encontré después, esa película con 5 años me dijo, vale, aquí está el principio, digamos el andamio, ¿no? Y a partir de aquí se va a construir todo. Y ahora va mi pregunta para ti, porque yo siempre digo que la realidad para mí es instrumental, o sea, yo vivo como si todo el mundo, mi vida de civil, fuese una caja de herramientas donde yo uso cada cosa que me pasa para transformarla por el lenguaje que yo entiendo que es el de la ficción, ¿no? Y yo no sé cómo es al revés, es decir, no me lo puedo imaginar porque no sé hacerlo. No sé cómo es intentar copiar la realidad o, al revés, utilizar la ficción para intentar aprender, ¿no?, la realidad. ¿Cómo es? Yo comparto lo que dices, ¿no? Que para mí todo es ficción, ¿eh? Cuando hay estos debates que estamos ya todos de ir a mesas redondas a hablar de qué es ficción y no ficción, y la gente que escribe un libro autorreferencial se excusa y dice que en realidad es una novela y que su madre no se asuste, que esa no es su vida. Yo también pienso que el momento que uno habla o construye cualquier relato, estamos en el territorio de la imaginación de la ficción, y creo que es casi la única manera de representación posible, ¿no?, que tenemos, ¿no? Hay siempre una fábula, una manera de contar las cosas, que tiene una dirección, apunta a un lugar y tiene una serie de emociones que nacen del que las está contando, ¿no?, del que las escribe, del que las narra oralmente.
puedo entender que hablemos de novelas y de memorias y todo eso, pero yo creo que siempre estamos dentro de la ficción, ahí estoy de acuerdo. Y yo recuerdo que siempre que empezaba a escribir, en periódicos, etcétera, mis amigos se reían, decían, te lo inventas todo. Y tenían parte de razón, porque hay veces que les ponía a ellos como de testimonios callejeros sin pedirles mucho permiso, pero me he dado cuenta que era lo mismo que preguntar a la gente al azar. Al final estás construyendo un relato y al final pues hay que aceptar que yo creo que todo relato, toda construcción, una conversación es una ficción. Estamos en el territorio de la imaginación, ¿no? La representación es así. Y luego podemos hablar de novelas, memorias, cuentos, etc. Pero bueno, me interesa mucho lo que dices de cuándo nace un escritor, porque también es como algo que me interesa mucho a mí. Yo solía decir que fue más bien el momento en que me di un golpe en la cabeza, ¿no? El momento en que te das un golpe en la cabeza y dices, bueno, ya me he transformado en escritor, ahora tu vida va a ser muy distinta. Y yo creo que mejor, pero es verdad que te puedes reír pensando en la cantidad de cosas que te exige la escritura y la manera de vivir, ¿no? Que estás como constantemente con un segundo cerebro pensando en torno a la escritura, construyendo relatos, viviendo en tus historias, al tiempo que tienes un cerebro civil que te hace intentar ser capaz de salir adelante cada día, ¿no? Como puedes. Tú dices que siempre tienes esa mirada como bufonesca, de esa manera de intentar hacer reír o de generar ese tipo de personajes. Yo pensando en mis historias, me he dado cuenta que, por ejemplo, la única manera de ser capaz de escribir un libro tiene que ver con que a mí mis personajes principales, de algún modo, estoy como muy enamorado de ellos, me gustan mucho, por alguna razón, ¿no? Aunque acaben maltratados en la historia, tengo que sentir como por ellos una afinidad completa, ¿no? Y si no, el libro me rechaza y me sale fuera. No creo que tenga que ver con que yo sea buena persona, porque luego cuando me junto a hablar con alguien, pues como todo el mundo, hablas de los que no están delante de cualquier manera, etcétera. Pero yo con mis personajes sí que siento eso, ¿no? De estar como muy enamorado de ellos, ¿no? O sea, como que el resto del dibujo del relato, de la novela, quizás es como un fondo que sirve para que, bueno, esos contornos tengan un poco de brillo, y ahí, en la novela, como que tengan esa vida de personajes que igual en la realidad lo pasarían peor. Yo opino mucho como Stephen King, que si tienes personajes y una situación, la novela se escribe sola, sí. Y yo siempre lo hago así. Y en mi caso lo que me pasa es que yo soy todos los personajes a la vez. Yo creo que cuando dices que los quieres mucho, en parte estás hablando de ti. O sea, los quieres porque cada uno de ellos tiene un tesoro que, aunque no te des cuenta, es tuyo. Hay algo que palpita ahí que no quieres que se contradiga, porque tú sabes cómo es exactamente. Y cuando sabes tanto cómo es porque en el fondo eres tú. A mí lo que me pasa es que me pasa con todos. Es decir, incluso los personajes supuestamente malignos, que creo que nunca son del todo malos, precisamente no son del todo malos, yo creo, porque hay ese amor. Y ese amor tiene que ver con porque estoy hablando de mí, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que además es algo que yo necesito estar como por todas partes en la novela, ¿no? Sin que se note. Esto es algo que yo creo que vivo así, no sé por qué, o necesito que sea así para que la novela para mí funcione. No solo los personajes tienen que enamorarme, sino hasta la habitación, ¿no? Si puedo describir una habitación que es toda como una cabaña de madera, es mejor que si es un piso normal, ¿no? Si todo puede pasar encantadoramente en un pequeño pueblecito, lo más encantador que pueda imaginarme, para que encaje en mi idea del exacto lugar en el que yo querría estar, mejor. Eso llega a un extremo de que yo considero que cada novela que hago es como una pequeña catedral que me construyo para mí sola, ¿no? Con todos los detalles que quiero exactamente en el sitio en el que quiero que estén. Y eso hace que te sientas muy bien ahí. O sea, yo hice un pequeño epílogo en La señora Potter, donde contaba que para mí las novelas, sobre todo a partir de esta, porque he cambiado, yo creo, mi forma de estar dentro de las novelas, son lugares de desaparición. En el momento que yo estoy dentro de la novela he desaparecido y me encanta. Siempre hago las entrevistas y siempre salen titulares de la realidad no me gusta, ¿no? Todo eso, que parece que sea yo una persona horrorosa, de que diga la realidad es un horror. No es que no me guste, yo me lo paso muy bien en mi día a día, intento convertirlo también en una ficción, porque lo es, en el fondo, cada uno ve el mundo como lo puede ver. Cervantes nos hizo el regalo de nuestra vida porque nos describió a los lectores, o sea, la gente que leemos muchísimo, luego ya los que escribimos es aún mejor, pero los que leemos muchísimo, leemos porque queremos estar dentro de sitios que son mejores que la realidad, o que por lo menos nos desplazan
de quiénes somos, que es algo que necesitamos, no sabemos bien por qué, necesitamos estar en otro lugar. No sé si a ti también no solo con los personajes, sino con el espacio que creas, también te ocurre, y hasta qué punto dejas entrar la realidad o cómo transformas la realidad para que no sea exactamente la que tienes al salir de casa. Sí, bueno, a mí me pasa igual que a ti cuando dices aquello de que intentas construir como espacios de los que algún momento estés un poco enamorado y hablas de la cabaña o bueno, de los lugares físicos que en tu cabeza son como más ideales. Y a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo pienso en mis libros muchas veces casi como viñetas de cómic que voy rellenando, ¿no? Yo fui muy lector de cómics de adolescente, de niño, luego ya me convertí en una persona mucho más aburrida, pero leía muchísimo. Y yo creo que escribiendo mis libros, mis novelas, pues sí pienso como en situaciones como si fueran viñetas. Y sí, sobre lo que comentas de la realidad y la relación que tiene uno con la realidad, es verdad que muchas veces oímos a los escritores decir como de esa manera un poco gruñona, ¿no? Diciendo que ante la decepción de la realidad uno escribe ficciones. A mí también es verdad que es un término que no me gusta. Entiendo cómo se dice, pero yo pienso que es una manera se puede decir de manera diferente, ¿no? Y digamos que uno en la ficción vuelca la parte de la realidad que más le gusta, ¿no? Como si la seleccionara y dijera, no, yo la ficción que estoy aquí contando, la que estoy reproduciendo, es esta parte de la realidad que he cogido como con mi mirada, que es la mirada verdadera que tengo, con la que funciono día a día, pero que no puedo exteriorizar porque sería imposible convivir con la gente, ¿no? Pero digamos, yo veo esta realidad así, la estoy viendo así. Y entonces, dado que en la realidad, que es más plana y hay como muchas convenciones y limitaciones, no puedes, de algún modo, ejercer esa mirada, pues lo plasmas en tus ficciones, ¿no? Creo que un escritor tiene que ver con... Igual es un término muy usado, muy común, pero pienso que un escritor es una mirada, ¿no? Es una mirada una forma de entender la vida, salir a la calle y entender pues, que la vida es menos solemne de como te han dicho que tiene que ser, que el miedo con el que te han educado pues, es algo con lo que tienes que pelear, que hay más humor pese a la manera en que nos relacionamos. Entonces, la ficción es la posibilidad de vivir la realidad de esa manera, ¿no? No sé, más libre y supongo que más auténtica, ¿no? ¿Cómo sientes a veces que, no sé, tu vida en el día a día, si sientes como que hay un personaje camuflado, como digamos, como un muñeco civil que utilizas para funcionar, ¿no? Para trabajar en un periódico, para ir a un festival, para relacionarte con tu familia política, ese tipo de cosas? Sí, la verdad es que me encanta que lo plantees así porque yo tengo la sensación de que soy dos personas. De hecho, muchas veces hablo conmigo en plural. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, siempre hablo como si hubiera alguien más que yo conmigo y tengo la sensación de que la persona la Laura que escribe está siempre esperándome delante del ordenador o delante de la libreta o en el lugar, siempre tengo la sensación de que está allí, ¿no? Y entonces cuando llegas y te sientas es como que ocupas ese lugar y desapareces del mundo, ¿no? Y eres eso. Yo dentro de mis novelas o cuentos siempre hay un personaje que se llama Robbie Stamp, que es como una exageración o digamos una idealización de lo que soy y a la vez un destrozo de lo que soy. O sea, a la vez las dos cosas, una escritora esta así de ciencia ficción como muy caótica, que todo le va siempre mal, pero que a la vez es como muy violenta, muy bruta con las cosas y hace siempre lo que quiere. En el fondo, cuando vivo la vida de forma ridícula, que yo creo que un poco lo hacemos todos, porque siempre yo tengo la sensación siempre de ser inadecuada en todo momento, como mis personajes también, es eso lo que soy, o sea, también, o sea, no dejo de... Esto es algo que nos ha regalado, como escritores, esto es algo que nos regala la vida o nuestro cerebro, porque podemos convertir cualquier situación, por aburrida que sea, aparte de que podemos trasladarnos donde queramos, en el momento en el que estemos, mentalmente, podemos convertir cualquier situación en un futuro pedacito de esas viñetas que tú decías, o incluso en ese momento podemos convertirlo para nosotros mismos en una escena, una novela que nunca escribiremos. Y entonces yo siempre en eso soy muy increíblemente optimista porque esté en la situación más horrible en la que esté, siempre pienso, bueno, pero esto podría ser una novela de tal, y además incluso pienso el escritor que podría haber escrito ese relato, ¿no? O sea, si estás en depende qué sala de espera de hospital, pues pienso Lucía Berlín, ahora estoy en un relato de Lucía Berlín, ¿no? Por ejemplo. O sea, pero el muñeco este que va contigo vive a la vez la vida de civil, los demás lo ven, bueno, en mi caso a veces como alguien
más bufonesco o lo que sea, ¿no? O a lo mejor alguien tímido que no sabe cómo comportarse, no sé cómo ven los de fuera, pero para ti mismo estás dentro como de esa especie de continuo. O sea, la realidad en realidad lo que es caótica, no tiene un continuo. Si no se lo damos, incluso nosotros con el día a día de civil, de mañana tengo que hacer esto, tengo que enviar tal artículo, estás dándole un sentido a lo real todo el rato. Pero lo real en el fondo son cosas que suceden sin ningún sentido. Pero no dejamos de escribir todo el rato. O sea, yo tengo esa sensación. Bueno, ahora que sabemos que los dos que somos unos farsantes en la vida civil, ¿no? Yo creo que es el momento de que sigamos hablándolo pasando por Buenos Aires, ya que estamos aquí, ¿no? ¿Te parece? Pues estaría bien empezar a usar el muñeco civil. Eso es. Pues vamos a dar una vuelta ahora. Vale, perfecto, bueno, Javier. Vamos, Laura.